Son muchos los ejemplos que yo podría ponerles de la obra de Van Gogh en donde se mezcla esa poesía y esa pintura colorista. Voy a hablarle de algunos de ellos solamente. En una carta que escribió a su hermana Wilhelmina en noviembre del 88, 1888, hablándole del color y describiéndole un jardín, ahí manifiesta Van Gogh claramente su sentimiento poético y su sentimiento literario, que luego consigue captar con los pinceles al pintar el cuadro, y al mismo tiempo ese sentimiento que le producen las personas, en este caso su familia. Y él dice: detrás de los cipreses se divisa un arriate de coles verde, pálido y rojas, bordeado por una hilera de pequeñas flores blancas. El sendero de arena es anaranjado crudo. La hierba de los dos arriates de geranios escarlatas es muy verde. Por último, en el segundo plano se encuentra una criada vestida de azul, que arregla plantas de exuberantes flores blancas, rosas, amarillas y rojo bermellón. Dice: yo no sé, quizás no sea muy parecido, pero a mí me muestra el carácter poético y el estilo del jardín tal y como yo le veo. A lo mejor el jardín no era ese, pero él lo estaba viendo así. Y sigue con ese toque de poesía, en la forma que él está imaginando a su familia, porque le está escribiendo a su hermana. Y dice: del mismo modo, supongamos que esas paseantes fuerais tú y mamá, y el tono violeta oscuro, violentamente salpicado por el limón de las dalias, me sugiere la personalidad de nuestra madre. La figura con el chal escocés a cuadros anaranjados y verdes, destacándose sobre el verde oscuro del ciprés, ese contraste, exagerado aún más por la sombrilla roja, me da una idea tuya, como las novelas de Dickens, vagamente como una alegoría. Y remata con esta frase, que es donde realmente ya demuestra la conexión, como digo, de la pintura y la poesía. Es definitoria para mi forma de verlo. Dice: no sé si entenderás que pueda hacerse poesía únicamente mediante una buena disposición de los colores. Y eso es lo que hizo en todos sus cuadros, disponer los colores de tal forma que creaba poesía. En otra ocasión, en uno de los días en que estaba pintando bajo el sol con ese sombrero que él solía ponerse, que el sol abrasador que quemaba en esa Provenza, en este caso, y le escribe a su hermano y le dice, hay que observar que no le dice: oye, estoy aquí fatal con un calor de muerte y estoy deseando terminar. No le dice eso. Le dice: ayer estuve a la puesta de sol en un brezal pedregoso, en el que crecen unas encinas muy pequeñas y retorcidas. Al fondo unas ruinas sobre la colina y el valle de trigo. Era romántico a más no poder, a lo Monticelli, el célebre pintor francés romántico. El sol derramaba sus rayos muy amarillos sobre los zarzales y la tierra. Absolutamente era una lluvia de oro. Y sobre las letras deja caer una imaginación, una ensoñación, y dice: nadie se hubiera sorprendido al ver aparecer de repente unas damas y unos caballeros de regreso de una cacería con halcón. Y sigo diciendo en estas ensoñaciones: o tal vez podía haber aparecido y se podía haber oído la voz de un viejo trovador provenzal. Todo esto no cabe duda que es sensibilidad, es romanticismo, es una poesía que nace de la mano del artista igual que nace la pintura. Sale espontáneamente, sale limpiamente y son fruto además de un cerebro que está enamorado de la vida. Hay que decir también que Van Gogh tiene una visión propia de sus paisajes, de lo que quería pintar, y que esa visión tergiversaba la realidad, la transformaba. Y eso lo transformaba igual que un poeta ve y siente en su interior las palabras que pueden llegar a conformar un verso. Esa es mi opinión. Las palabras, cuando uno está pensando en aquellas palabras, esa terminología necesaria para un determinado poema, para explorar cuál es el mejor término posible. Aquí hay algunos poetas que lo pueden entender eso, como mi buen amigo Basilio.
Cuando estaba también decorando la habitación de Gauguin, por ejemplo, él tenía mucho interés en que las cosas salieran bien, que tuviera una habitación bonita, él quería crear una comunidad de artistas, invitó primero a Gauguin, aquello no salió bien, porque como todo el mundo sabe, se enfadó, salieron peleándose y se mutiló incluso una oreja él. Pero cuando le escribe a Theo diciéndole que está pintando una versión del Jardín del Poeta, un cuadro que pintó en varias ocasiones, hizo varios cuadros de ese jardín, lo que le escribe es un poema claramente. Y si lo ponemos en verso, lo van ustedes a observar rápidamente. Lo que le dice él es: este cuadro es un croquis muy vago de mi último lienzo. Una hilera de cipreses contra un cielo rosa, con una luna creciente limón pálido, un primer plano de tierra imprecisa y arena y algunos cardos. Dos enamorados, el hombre azul pálido con sombrero amarillo, la mujer con un corpiño rosa y una falda negra. Esto es un poema realmente. Sigo dando ejemplos. Van Gogh pintó varios cuadros de la noche, de cielos estrellados, que tenían gran atractivo, como este que trae mi amiga Ale ahí puesto y Marisa también. Era un sentimiento que le llegaba a contemplar la belleza de las cosas en directo, y él se fijaba realmente en todo. Pero fijaros qué pensamiento más abierto, qué imaginación más lúcida, que le dice a su hermano en una carta: yo declaro saber nada de nada, no sé realmente nada, pero la vista de las estrellas me hace soñar. Y me hace soñar igual que los puntos negros de los mapas que reflejan ciudades y pueblos. Y me pregunto, ¿por qué han de ser menos accesibles esos puntos del cielo como los puntos negros del mapa de Francia, por ejemplo? Si tomamos el tren para ir a una ciudad, a un punto determinado, ¿por qué no podemos tomar la muerte para ir a alguna estrella? Bueno, está hablando de algo muy trascendente, está hablando del más allá, de la eternidad, está hablando de la relación vida-muerte. Y está incardinada, obviamente, esto en la época y en los profundos sentimientos religiosos que tenía Van Gogh. Pero es una visión poética, una visión romántica, una visión, en cierto modo, espiritual de la existencia. Nos iremos a las estrellas, cogeremos la muerte para irnos para allá. Como también sucede con los poetas, todo esto es un recurso puesto a disposición de su trabajo. No es algo que esté forzado, ni algo que esté buscado, es algo que está ahí y que está en sus genes. Y consecuentemente esta afectividad y estas emociones las traslada a la pintura, las traslada a sus cuadros. Y obviamente lo va dejando patente en su correspondencia. Otra ocasión también que voy a contarles es en una oportunidad en que su padre fue a verle. Fue a verle a su despacho, a su estudio, y como consecuencia de esa visita él pinta La silla de Van Gogh, es un cuadro muy conocido, en noviembre de 1888. Y este cuadro en realidad es una interpretación melancólica de un sitio vacío, de un espacio vacío. Y él lo hace con pintura, pero esto lo podría haber hecho un poeta con las palabras. Y lo deja escrito, ese sentimiento lo deja escrito de esa manera singular en una carta en donde le cuenta, no lo voy a leer, pero le cuenta a su hermano, le dice: ha venido a verme Pa, como él le decía, o ellos le decían a su padre. Ha venido a verme y estoy muy contento. Hemos estado en la habitación donde trabajo, ha estado viendo mis trabajos, ha estado viendo las pinturas, hemos hablado de múltiples cosas. Y no te puedes imaginar lo rápido que pasaron esos días. Dice, pero cuando volví de la estación en donde fui a llevarle y me quedé mirando el tren que se alejaba poco a poco y vi que hasta el humo, me quedé mirando hasta el humo que salía, y cuando ya perdí la vista del humo y del tren y me vine aquí a la habitación y vi la silla donde él había estado sentado y vi esa silla todavía con papeles de la vez anterior, del día anterior, pues le dice en la carta: me sentí tan desgraciado como un niño. Y cuando pinta La noche estrellada en el asilo de San Remi, en donde estuvo recluido voluntariamente,
no lo hace ese cuadro tan bonito que todo el mundo conoce, de la noche estrellada, no lo hace mirando el cielo. Lo hace con el recuerdo que tenía a través de un ventanuco, con barrotes además, en donde estuvo viendo la noche anterior el cielo, y ese cuadro lo pintó en varios días, pero durante el día. Es decir, que era un cuadro producto de la imaginación, un cuadro visionario, que realmente lo es. Cuando uno ve la noche estrellada, pues eso lo ve que son esas espirales en donde, no sé si ha aparecido algo por ahí, en donde se ve claramente que las estrellas no son así. Pero él las ve así, es el recuerdo que él tiene después, como digo, de observar el cielo a través de ese ventanuco y a través de unos barrotes. Decía Charles Baudelaire, respecto del amor y lo moderno y bajo el romanticismo de aquellos tiempos, que se estaba pasando de lo eterno a lo efímero o transitorio. Y Van Gogh invierte el término. Van Gogh lo que hace es que de lo efímero lo traslada a lo eterno. Lo efímero era para él la visión de un poco de viento moviendo un árbol, y captaba el movimiento y lo trasladaba al árbol. Lo efímero es el movimiento. Lo permanente es el cuadro que todavía está por ahí. Es decir, el instante captado por su mirada queda reflejado en el cuadro. Y era tan visionario, con tanta imaginación, que ese movimiento del árbol ya lo captaba solo en ese movimiento. No necesitaba más, y a veces estaba pintando fuera de tiempo, como digo, estaba pintando en otro momento del día. Todo lo que la imaginación podía captar, y lo pensaba con intensidad, lo pensaba con pasión, todo eso iba al lienzo de forma fija, de forma permanente. Finalizo ya, y lo finalizo con un breve comentario sobre ese principio de contradicción que hubo en su vida. El principio de contradicción podía ser un cúmulo de adversidades que se iban dando y una serie de desgracias que le tocaron. Algunas de ellas las menciono. Por ejemplo, pintó genialidades que no tuvieron aceptación en la época. Tuvieron después de la muerte, pero no antes. Él lo decía ya en sus cartas. Decía que los pintores vivos no tenían futuro, los pintores muertos sí. Eso lo dijo en varias ocasiones. No ganó dinero en su vida, no ganó un duro en su vida. Vendió un solo cuadro, que yo creo que ni el dinero lo cobró él. Pero tuvo que estar a expensas de su hermano. Se enamoró en varias ocasiones, pero todas fueron rechazadas sus pretensiones. Vivió un tiempo con una mujer que tuvo que dejar por presiones de su propia familia. Estuvo con otra que también tuvo que dejar por presiones no de su familia, sino de la familia de ella. Es decir, una serie de cosas que culminan incluso desde su nacimiento, porque Van Gogh nace el mismo día exactamente en que había nacido un hermano anterior que nació muerto. Y este hermano le habían puesto ya el nombre de Vincent Van Gogh. Él nace el mismo día y sus padres deciden volver a poner el mismo nombre al nuevo Vincent Van Gogh, del que estamos hablando. Luego, es una fatalidad todo esto. En definitiva, son adversidades que le persiguieron, que le siguieron a lo largo de toda su vida. Y por citar ya el último tema, en la carta que escribió, la última carta que él escribe en Auvers-sur-Oise, en donde está enterrado él y su hermano, en el mes de julio de 1890, él murió el 29, Vincent Van Gogh le decía, como una contradicción, le decía: estoy fenomenal, estoy muy bien, estoy más tranquilo que el año anterior, y mi confusión mental, decía él en la carta, se ha pasado, estoy calmado, estoy bien. Y sin abandonar esa poesía, como he dicho, que iba transmitiendo a lo largo de su correspondencia, le dijo: estoy realmente absorbido por el trabajo. Solo veo la infinita extensión de trigales, los veo sobre un fondo de colinas que grandes como la mar, son colores delicados, amarillos, verdes, violetas, pálidos, la tierra está escardada y roturada. Esto es poesía. Dice: está moteado el violeta por el verde de las plantas, de las patatas en flor. Todo ello bajo un cielo de tonos azules, blancos, rosas y violetas. Y les decía, además, al final: me encuentro en un estado de calma demasiado grande para poder pintar todo esto. Bueno, pues no fue así. Porque en la tarde del 27 de julio de 1890, Vincent Van Gogh
se arrastraba subiendo las escaleras de la pensión Rabú para subir a su habitación porque se había dado un tiro en el pecho. A los 2 días, el 29 de julio, en compañía de su hermano y del doctor Gachet, murió a la edad de los 37 años. Y dijo: quisiera que ya todo hubiera acabado. Parece que fueron las últimas palabras de este gran genio de la pintura, que nos dejó una obra repleta de color y de poesía. Muchas gracias, señores, por su atención.